¿Qué tal amigos? Yo soy el Dr. Pepe Arana y les doy la bienvenida a mi canal. Oigan, y pues el día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que de hecho ya se los había comentado en mi Insta. Vamos a hablar sobre el VIH, de generalidades de la infección en esta primera parte, y esperen que en la segunda parte vamos a tener algunos invitados para hablar un poquito más del tema. Iré respondiendo a las preguntas que me hicieron por Instagram y por Facebook conforme vayamos hablando del tema. ¿Qué es esta infección? Un virus es un objeto inanimado, si así lo queremos llamar, que necesita habitar dentro de una célula para poder crear alguna infección y replicarse dentro del hospedero. Si no hay ninguna célula, este muere. Y en el caso del VIH, es un virus de tipo ARN, diferente a los demás, la mayoría son ADN. Esto hace que el tratamiento sea un poquito diferente y los medicamentos estén muy enfocados en él. Las iniciales significan virus de inmunodeficiencia humana y SIDA, síndrome de inmunodeficiencia adquirida. El SIDA es dependiente de la infección por VIH. No todos los pacientes que tienen VIH tienen SIDA, pero todos los pacientes que tienen SIDA tienen VIH. Y si viajamos un poquito más en la historia, los primeros casos fueron en 1981. Un gran número de pacientes homosexuales tenían enfermedades como neumonía por Pneumocystis jirovecii o el famoso ya sarcoma de Kaposi. Nadie se explicaba qué sucedía y fue en 1984 que se confirmó en Nueva York y en Los Ángeles había casos de un nuevo virus que nadie conocía. Existen diferentes tipos de virus de inmunodeficiencia humana. El tipo VIH1 es el más común. Se subdivide en tres tipos: M, N y O, siendo el M el más común. El M todavía se subdivide aún en 9 subtipos y dentro de estos todavía hay subdivisiones. El VIH2 es menos agresivo, pero es resistente a algunos medicamentos. Lo importante sobre la infección es que este ya se ha vuelto en una pandemia. Ha logrado atravesar a los continentes e infectar prácticamente a todos los países. La OMS nos dice que en nuestro país hay 207.369 pacientes infectados por este virus, presentando 3.941 defunciones a causa de esta enfermedad. Es importante recordar que los estados con mayor número de infectados en nuestro país son Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Bueno, y para entender un poquito más cómo estamos en riesgo y cómo lo podemos evitar, hay que reconocer que hay 3 maneras de infección por este virus. La primera y la más importante es la vía sexual, que aunque ustedes no lo crean, es secundario a relaciones sexuales heterosexuales sin protección. Aunque es más fácil que un homosexual se infecte y no se trata de discriminación, todo depende del tipo de relación sexual que mantienen los pacientes, porque hay tipos de relaciones sexuales que son un poquito más traumáticas para la mucosa que está involucrada. En primer lugar, tenemos la relación sexual anal receptiva. Están en mayor riesgo, llegando a presentar la posibilidad de infectarse del 0.1 al 3%. Continuamos con la relación sexual anal insertiva. Después, la relación sexual vaginal receptiva, la relación sexual vaginal insertiva y el sexo oral receptivo. Dejamos al final el sexo oral insertivo, en el que es muy poca la posibilidad de que haya una infección. Si se mantienen relaciones sexuales durante la menstruación, en alguna enfermedad en la que haya alguna úlcera, ya sea en la boca o en los genitales, u otros estados o enfermedades en los que las defensas están bajas, van a ayudar a que haya mayor riesgo de infección. El segundo método más común de infección, utilizar objetos parenterales. Los pacientes al inicio de la pandemia que también se llegaban a infectar eran los que utilizaban drogas intravenosas y se compartían las agujas. Pero no son los únicos que estaban en riesgo, también personal de salud estamos en un riesgo mayor, pues estamos en contacto con objetos punzocortantes que pudimos haber utilizado en un paciente infectado. Y la probabilidad de infectarnos por habernos picado con alguno de estos es del 0.3%. Bueno, y el último método de transmisión es la vía vertical o perinatal. Estas son las madres embarazadas que están en mayor riesgo de transmitirlo al bebé en el tercer trimestre. Podemos darles medicamento antirretroviral, solo hay uno que tenemos contraindicado durante el embarazo, practicar una cesárea en vez de un parto vaginal y además en los países que están desarrollados podemos evitar la lactancia y darles fórmula. En los países que no son tan desarrollados las podemos dejar que amamanten al bebé, presentando un riesgo de infección. Si no se controla la enfermedad en la madre, puede llegar a tener un riesgo del 20 al 30%. Pero si nos damos cuenta que la mamá ya tiene una carga viral menor a 1000 copias en la sangre, podemos permitirle que tenga el parto vía vaginal, presentando también algún riesgo. Los pacientes que presentan esta infección es prácticamente o virtualmente imposible que la hayan conseguido por donaciones de sangre, pues ya se siguen protocolos sumamente estrictos que evitan que los pacientes que reciben donaciones de sangre tengan esta u otras infecciones. Bueno, y para entender el mecanismo de esta enfermedad y cómo llega a afectarnos, hay que saber que ataca a las células que nos defienden de todas las infecciones,
ya sean bacterias, virus, hongos o parásitos, principalmente a los linfocitos CD4. Estos tienen unos receptores cadeneros, que en este caso puede ser la GP41 o GP120. Además, tienen algunos receptores, principalmente el CCR5 y CXCR4, que de hecho aquí es donde va un dato curioso. Hay pacientes que por alguna extraña razón la naturaleza no les dio estos receptores y son inmunes a la infección por VIH. Sus células no lo van a absorber y lo van a desechar. Al infectar a estas células linfocitos CD4, los empieza a destruir y ya no son capaces de defendernos en contra de infecciones. Y así es como presentamos la infección por el virus. O si llega a avanzar de manera descontrolada, podemos pasar al SIDA. Tenemos diferentes estudios que nos ayudan a darnos cuenta si el paciente presenta o no la infección. Y bueno, dentro de las pruebas que tenemos para diagnosticar a los pacientes infectados, tenemos en primer lugar ELISA, que es el más común. Podemos confirmar los casos con Western Blot y en caso de que ya sepamos que nuestro paciente está infectado, le realizamos una carga viral para ver el número de copias que tiene en su sangre, y esto nos ayuda a ver cómo va evolucionando. Cuando ya tenemos a un paciente con la infección, la frecuencia de citas y de exámenes de sangre pueden variar dependiendo de la carga viral. Se dice que cuando un paciente ya se encuentra controlado con un buen régimen y bien apegado, podemos llegar a tomarle exámenes de sangre hasta cada 6 meses. Le recomendamos a la población en general que se tome exámenes solamente como precaución cada 6 meses. Además, hay que reconocer que las personas que prácticamente están obligadas a tomarse estos exámenes son los que se encuentran en los grupos de riesgo, como son los homosexuales, los sexoservidores, de alguna manera el servicio de salud y las personas promiscuas o con múltiples parejas sexuales, que también se les puede llegar a recomendar el PrEP, que en nuestro país todavía no se maneja como en algunos otros países. No está obligado a darnos el PrEP y de hecho para conseguirlo se puede de manera gratuita, pero tendrías que presentarte en alguna institución pública, superar algunos regaños para poder recibir el tratamiento. La mejor manera de evitar esta infección es simplemente cuidándonos y protegiéndonos. No es ni la terapia preexposición ni la postexposición. Es importante saber que los pacientes que creen que están infectados no van a saber el resultado con certeza hasta 4 a 8 semanas después de la exposición. Esto significa que el periodo de ventana todavía no nos ayuda porque el cuerpo todavía no crea los anticuerpos, que son los que miden estas pruebas. Además, si tenemos a una madre que acaba de tener a un bebé y queremos saber si el bebé adquirió la infección, no lo podemos checar inmediatamente después del parto, porque el bebé puede adquirir los anticuerpos que la mamá produjo, pero pudo no haber adquirido el virus. Ahora les voy a platicar un poquito sobre los síntomas que pueden presentar los pacientes y al mismo tiempo les voy a explicar cómo clasificamos la enfermedad dependiendo de la gravedad. Podemos clasificarlo de dos maneras, la clínica y la inmunológica. La clínica nos habla de qué es lo que sienten los pacientes o qué van presentando, y la inmunológica nos habla de cómo van sus células. Estas al mismo tiempo se combinan y nos dan estadios o grados de infección o de severidad. Tenemos la categoría A, primera parte de la infección, cuando hay un síndrome retroviral agudo que solo se presenta en el 30 al 50%. Esto sucede entre las 2 a 4 semanas que se infectó el paciente y suelen tener síntomas como alguna infección viral común, como mononucleosis infecciosa, dolor en la garganta, fiebre, malestar general, dolor de articulaciones e incluso un tipo de sarpullido en todo el cuerpo. Muchos creen que se trata de una alergia, pero en realidad son fases iniciales, el primer dato que nos puede dar de una infección por VIH. Después de esto, las células se comienzan a recuperar y vuelven a subir, que es cuando llegamos a la fase asintomática. Puede llegar a durar de 7 a 10 años sin presentar ninguna afección a nuestro paciente. También puede presentar los ganglios inflamados en todo el cuerpo, pero después de esto es cuando inician a bajar las células y empiezan primero a presentarse enfermedades que encontramos en la categoría B, que son enfermedades que tal vez son un poquito más comunes, pero es más probable que le den a nuestro paciente porque sus defensas han caído, y eventualmente, si no lleva ningún tratamiento, pasar a la categoría C, que ya son las enfermedades que si vemos que un paciente las presenta, muy probablemente se trate de un caso de VIH ya SIDA, que es la de mayor gravedad, cuando los pacientes presentan infecciones que ya solo pueden suceder cuando las defensas son muy bajas. La clasificación inmunológica o de las células, como les mencionaba, también se subdivide en 3, y esta depende de la cantidad de células que tiene nuestro cuerpo para lograr defendernos. La infección puede variar en tiempo del desarrollo de los síntomas o del grado de severidad que pueden presentar los pacientes. Hay pacientes que tienen algún tipo de relación sexual, por ejemplo, con alguna persona que tiene una carga viral muy elevada, y estos pueden pasarle al paciente sano una gran cantidad del virus, puede llegar a pasar directamente a la categoría C. Esto significa que la carga viral en su sangre fue demasiado elevada desde el primer momento, que hace que ellos desarrollen los problemas con mayor rapidez, deteriorándose más rápido. Son los pacientes que nos preocupan un poquito más y tenemos que ser más agresivos en el tratamiento.
Se dice que un paciente con esta infección tiene mayor riesgo de adquirir enfermedades oportunistas, las que tienen que esperar a que bajen las defensas del huésped para poder atacar. Estas son en su mayoría infecciones por hongos, que normalmente una persona común no adquiriría porque su sistema está muy bien. Podemos tener infecciones desde vías respiratorias, incluso hasta cerebrales y problemas en los nervios. Hay tipos de cáncer que solo se asocian a esta infección, como algunos linfomas o el ya conocido sarcoma de Kaposi, que es cuando nuestro cuerpo empieza a crear nuevos vasos sanguíneos que se llegan a notar sobre la piel. Después de todas estas noticias y de todos estos sustos, hay que darnos cuenta que la enfermedad No es curable. pero sí es controlable. Estos son por los medicamentos antirretrovirales que ya existen. Normalmente nosotros recetamos a los pacientes mínimo 3, pues el virus puede llegar a crear resistencia a los medicamentos y no podemos tomar este riesgo. Hay que intentar mantenernos apegados al tratamiento y por nada intentar cambiar de medicamentos a menos que sea muy necesario, porque si empezamos a cambiar medicamentos cuando el paciente quiera regresar al régimen anterior va a ser más complicado, pues es probable que el virus ya haya creado una resistencia. Por lo tanto, entre menor cambio de medicamentos, mejor, para poder seguir teniendo cambios de cartucho cuando realmente sean necesarios. El paciente con el diagnóstico debe iniciar el tratamiento inmediatamente. De hecho, algunos hospitales públicos, pero sobre todo los seguros privados, cuando se le diagnostica a algún paciente esta infección, no nos permiten iniciar el tratamiento hasta que tengamos una carga viral, lo cual es erróneo, pues el paciente continúa presentando baja de células o de defensas, lo que puede hacer que mientras esté en el hospital sea más propenso a adquirir infecciones. Por lo tanto, es súper importante saber que el paciente, en cuanto es diagnosticado, debe iniciar con un tratamiento. Los pacientes deben tomar este tratamiento para toda la vida, porque en cualquier momento el virus puede ascender y recuerden que ya no podríamos regresar o no sería lo ideal regresar al medicamento que se abandonó. Entonces es súper importante que el paciente tenga un apego muy estricto y un muy buen control. Ahora amigos, a pesar de que esto se ha vuelto un tabú, los pacientes con VIH pueden llegar a presentar una sobrevida prácticamente igual a la de los pacientes que no tienen infección, si están bien apegados al tratamiento y llevan algunos hábitos de vida adecuados. Consejos para parejas serodiscordantes. Se les recomienda el uso de protección como el condón, al igual que en todas las enfermedades. De hecho, un paciente que tiene menos de 20 copias, o como lo llamamos con carga viral indetectable, puede llegar a tener relaciones sexuales sin protección y es prácticamente nula la posibilidad de infectar a la otra persona. No exime de que no se utilice protección. Además de que hay un riesgo virtual de una infección, hay otras enfermedades que también pueden adquirirse. Si tu pareja es detectable, entonces tú todavía puedes llegar a tener un riesgo de adquirir la infección. Además, aunque los dos pacientes tengan infección por virus, no hace que estos ya puedan descuidarse y tener relaciones sexuales sin protección. Recuerden que hay diferentes subtipos de la infección, entonces puedes llegar a infectarte con otro subtipo que incluso alguno de los medicamentos no lo pueda controlar. O si te llegas a infectar por el mismo subtipo, haría que tu carga viral aumente por la que te pasó tu pareja. El riesgo de adquirir una sobreinfección está presente y puede llegar a ser alto. Y hay que recordar que aunque tengamos todos estos medicamentos que nos ayudan a salvar la vida de nuestros pacientes, también tienen algunos efectos adversos no deseados, como son la redistribución de la grasa corporal, la elevación de algunas células de la sangre u otros efectos que estéticamente podrían no llegar a gustarle tanto a las personas. Así que para eso, de hecho, vamos a tener la parte 2 de este video, en la que vamos a hablar con algunos expertos sobre medicina estética y nos van a ayudar a conocer lo que podemos hacer como tratamiento para estos pacientes. Por ahí un seguidor me preguntó sobre un medicamento que no nos vamos a meter en marcas, pero contiene entricitabina, tenofovir y efavirenz. Este medicamento es de las mejores opciones que le podemos dejar a nuestros pacientes. Lo único es que, como cualquier medicamento, sus efectos adversos suelen ser un poquito molestos, pueden llegar a presentar depresión y la redistribución grasa, que dependiendo de cómo se acomoden el paciente se pueden ver un poquito más delgados. Bueno, y por ahí también dentro de los datos curiosos es que probablemente ya tengamos una cura, y dentro de los equipos que están estudiando esto hay uno que es mexicano. Son buenas noticias, pues ya estamos en la etapa en la que ya están haciendo pruebas con humanos y de hecho ya tenemos a un paciente que prácticamente presentó remisión de la enfermedad. Esto significa que probablemente para el próximo año o dentro de 5 años ya haya una cura o mínimo alguna manera de prevenir, evitar el contagio de pacientes ya infectados a pacientes sanos. De hecho, reporta que uno de los estudios que logró hacer que un paciente ya presentara remisión de la enfermedad fue utilizando a las abejas.
Y bueno amigos, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado y recuerden que la salud está en manos de todos nosotros. Los invito a que se suscriban a mi canal, le den like al video y comenten abajo si les gustó, si tienen alguna recomendación o qué otros temas les gustaría que tocáramos. Y si todavía no me siguen en mis redes sociales, se las comparto para que me den follow y vean todas las recomendaciones que tenemos sobre salud, alimentación, deporte e incluso moda. Un abrazo, cuídense y los quiero mucho.